Aplicaciones de congruencia de triángulos. Hoy les hablaré acerca de uno de los casos de aplicaciones de congruencia de triángulos. Me refiero al teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Para poder explicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, primero empezaré graficando a un triángulo rectángulo cualquiera. Aquí tenemos al triángulo rectángulo ABC recto en B. Vamos a trazar la mediana relativa a la hipotenusa. Significa que dicha mediana va a partir del vértice del ángulo recto, en este caso B, y se va a dirigir obviamente al punto medio de la hipotenusa. De eso trata la mediana. La mediana siempre cae en el punto medio del lado opuesto. Entonces AM es igual a MC. El teorema dice que la mediana relativa a la hipotenusa, su longitud será pues igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Entonces BM es igual a M e igual a MC. Aquí lo tenemos. Eso es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Finalmente podemos generalizar que en todo triángulo rectángulo, la mediana trazada hacia la hipotenusa, su longitud siempre será igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Vayamos a ver un problema en donde tengamos que aplicar este teorema. ¿Les parece? Muy bien. Vamos entonces. Aquí tenemos un gráfico en el cual nos piden calcular el valor de x. Obviamente el gráfico nos presenta varios datos que podemos aprovecharlo. Cuando vamos a enfrentar un problema es bueno mirar todo el problema completo sin dejar de mirar cada parte, en este caso del gráfico. Y asimismo, cuando observemos cada parte de un problema, no dejemos de observar el todo. Aquí nos vamos a detener en el triángulo rectángulo ABD. ¿Y por qué? Porque la hipotenusa mide 2A. Y además el triángulo ABC, uno de sus lados, mide ABC. Entonces, retornando nuestra atención al triángulo rectángulo ABD, si nosotros trazamos la mediana relativa a la hipotenusa en el triángulo rectángulo ABD, podemos aplicar el teorema que precisamente estamos explicando. A ver, veamos qué sucede. Trazamos la mediana relativa a la hipotenusa. Dicha mediana queda dividida en dos partes iguales. Según el teorema, la longitud de esta mediana debe ser igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa vemos que mide 2A. Entonces, la longitud de dicha mediana sería A. Vemos entonces que AM también debe medir A, MD también debe medir A, y así. Por otro lado, vamos a colocar la información, símbolos gráficos, en cada uno de las longitudes iguales. Por ejemplo, AM tiene este símbolo gráfico, MB también debe tenerlo porque tiene la misma longitud, y finalmente BC el mismo símbolo gráfico. Eso es señal de que son lados iguales que podemos aprovecharlo muy bien. A ver, nos damos cuenta además que se han formado triángulos isósceles. Vamos entonces ubicándonos de manera adecuada en alguna parte del gráfico e ir avanzando hasta llegar a encontrar el valor de x. Ahora les invito a observar al triángulo AMB, que se ha pintado de color amarillo. Nos damos cuenta que es un triángulo isósceles, ya que tiene dos lados iguales. Entonces nosotros sabemos muy bien que en todo triángulo isósceles, a lados iguales, deben oponerse ángulos iguales. Entonces, tenemos que este ángulo que estoy señalando aquí debe ser igual al anterior, 3x. Muy bien, ya tenemos información aquí. Vamos a aprovechar a este triángulo AMB para echarle una miradita a uno de sus ángulos externos, y precisamente es aquí, a donde estoy señalando, al ángulo externo de M. Vamos a aplicar el teorema del ángulo externo. El teorema dice que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo externo, que en esta ocasión es 3x más 3x, que viene a ser igual al ángulo externo, 6x. Continuamos observando nuestro gráfico. Ahora les voy a invitar a que prestemos atención al triángulo
MBC, el triángulo que acaba de pintarse de color amarillo. ¿Y por qué le vamos a echar una miradita a este triángulo? Porque también es un triángulo isósceles. El lado MB, que mide A, es igual al lado BC, que también mide A. Como en lo anterior, sabemos que a lados iguales deben oponerse ángulos iguales. A este lado, que es igual que BC, que es igual a BM, a este lado se le está oponiendo el ángulo cuya medida es 6x. Entonces, al otro lado, que es igual al anterior, debe ponerse también un ángulo de la misma medida, que es 6x. Ahora vamos a trasladar nuestra atención en este triángulo, en el triángulo BDC. ¿Y por qué? Porque ahí nos damos cuenta que dos de sus ángulos tienen información. Uno mide 6x, que es el ángulo C, y el otro x. Entonces vamos a observar específicamente su ángulo, uno de sus ángulos externos, el ángulo externo de D. Similar en un paso anterior, aquí vamos a aplicar el teorema de los ángulos exteriores. Entonces aquí los ángulos interiores no adyacentes serían 6x y el otro x, que la suma daría el ángulo externo, 7x. Seguimos avanzando. Ahora le echamos una miradita o trasladamos nuestra atención al triángulo MBD. Este triángulo es un triángulo isósceles y la razón es muy sencilla. Tiene dos lados iguales. El lado MD y el lado MB son iguales, tienen la misma longitud. Entonces, sabemos nosotros que en todo triángulo isósceles a lados iguales deben oponerse ángulos iguales, lo que hace que este ángulo mida 7x. Muy bien, ahora recordemos que el triángulo ABD es un triángulo recto. A ver, vamos a borrar esta partecita para tener mejor visión. Ahí está el ángulo recto. Y el ángulo recto en el triángulo ABD lo forma los ángulos cuya longitud son 3x y 7x. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a aprovechar este dato para armar una ecuación tan sencilla. Vemos que 3x más 7x me va a dar igual al ángulo de 90 grados. Formamos la ecuación 3x más 7x igual a 90 grados. Aquí tenemos una ecuación tan sencilla. Sumamos 10x es igual a 90 grados. El 10 pasa a dividir y obtendremos finalmente el valor de x que nos pedía el problema. Ahí está, x es igual a 9 grados. ¿Ven? Bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, hemos culminado con encontrar el valor de x. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.